Muchos de nosotros hemos visto distintas películas que hablan de cómo un hombre ha superado ciertas dificultades. Y hay una de ellas muy conocida que se llama En busca de la felicidad. Esta película ilustra de un padre que va pasando muchas dificultades. Y este padre no va por el camino más corto o el más fácil, sino que este padre atraviesa pobreza, mucho rechazo, momentos de profunda incertidumbre de qué va a pasar con su vida. Su único deseo es brindarle un mejor futuro a su hijo. Durante el tiempo que él va pasando, buscando trabajo, pasa situaciones muy difíciles. Pero la película nos muestra que cada dificultad que vive este padre formó su carácter. Cada momento difícil lo llevó a que él fuese más perseverante y más determinado para hacer las cosas. Y al final, después de un camino tan duro, él se puede analizar que no fue inútil todo lo que vivió, sino que todo ese proceso lo condujo a que aprovechara una oportunidad que se le presentó y esa oportunidad transformó su vida. Asimismo, vemos en la palabra de Dios ejemplos como la vida de José. La vida de José estuvo marcada por años de sufrimiento. Y eso ocurrió antes de que llegara su tiempo de bendición. Dios había preparado para él un tiempo de gran gozo al final. Pero recordemos, José fue vendido como esclavo. José fue acusado injustamente, fue encarcelado, pero Dios estaba guiando cada momento de su vida. Cada paso estaba siendo guiado por la mano poderosa de Dios. Igualmente ocurrió con David. David fue ungido rey, pero tuvo que pasar por muchos años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando persecuciones. Y eso ocurrió antes de que él ocupara el trono. En ambos casos, el camino más largo, el camino más duro, fue guiado por la mano de Dios. No fueron caminos fáciles, pero Dios estaba soberanamente guiando la historia y el propósito eterno de estos hombres. Hoy veremos en Éxodo capítulo 13 cómo Dios sacó a Israel de Egipto y precisamente no los condujo por la ruta aparentemente más corta y más fácil. No fue la ruta más corta hacia la tierra prometida, sino fue por el camino hacia el desierto. Tal vez si vemos desde la perspectiva humana, es un camino extraño. ¿Cómo lo va a llevar al desierto? ¿Por qué no lo lleva más derecho hacia Canaán? Un camino más difícil por el desierto. Pero ese fue el camino que Dios, sabio y poderoso y protector, escogió para que su pueblo fuese preparado y fuese enseñado a depender de él. Como José, como David, la Escritura nos enseña que cuando Dios guía a su pueblo, el camino puede parecer más largo, más duro, más difícil, pero siempre conduce finalmente al cumplimiento de su propósito eterno. El título que le hemos dado a nuestro sermón es La guía fiel de Dios en el camino del creyente. La guía fiel de Dios en el camino del creyente. Vamos a ver 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es Dios guía considerando la debilidad de su pueblo.
Dios guía considerando la debilidad de su pueblo. El segundo punto que veremos es Dios guía considerando las promesas del pasado. Dios guía considerando las promesas del pasado. Y finalmente, vamos a ver, Dios guía continuamente a su pueblo. Dios guía continuamente a su pueblo. Empecemos con nuestro primer punto. Dios guía considerando la debilidad de su pueblo. Busque allí en la palabra de Dios, Éxodo 13, versículos 17 y versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, ojo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Pensemos por un momento, y este ejemplo muy seguramente, si usted es padre, va a poder darme la razón. Un padre que sale a caminar con su pequeño hijo. Al principio, ese pequeño niño empieza a caminar con usted. Él lo sigue, pero después de un buen tiempo, el niño empieza a cansarse. Sus pasos se vuelven más lentos y el padre se da cuenta. Uno como papá se da cuenta, dice, el niño ya está cansado. El niño ya está cansado. Pero uno lo alienta a que continúe hasta el punto que el niño ya pide brazos del papá. Y el papá lo alza y lo carga por el camino. Así actúa Dios con su pueblo. Cuando nuestras fuerzas se debilitan, Él no nos abandona, sino que nos sostiene con su gracia. Dice el profeta Isaías, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y Éxodo 17, el versículo 17 del capítulo 13, resalta principalmente esto, la compasión y la sabiduría pastoral de Dios para con su pueblo. Dios no llevó a Israel por el camino más corto por una razón muy importante. Aunque la ruta hacia Canaán era más recta, decidir por el desierto tenía una razón lógica. Y ahí lo dice el texto. Allí estaba la tierra de los filisteos. Una tierra donde habían hombres que eran de guerra. ¿Qué significa eso? Que si atravesaban por ese lugar, inmediatamente se iban a enfrentar a una guerra. ¿Y qué pasaba? Pues que Israel acababa de salir de la esclavitud. No estaba preparado para enfrentar un conflicto de guerra, un conflicto militar. Si Israel hubiese visto la guerra, muy seguramente se habrían desanimado y habrían querido devolverse más pronto para Egipto. Dice el salmista, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios conoce su fragilidad. Dios conoce mi fragilidad. Dios conoce la fragilidad humana y actúa con amor paternal con cada uno de sus hijos. Dios trató a su pueblo con sabiduría, con compasión, de modo que Dios no permite pruebas más allá de lo que sus hijos, su pueblo puedan soportar. Cada creyente enfrenta pruebas y muchas de ellas difíciles. Y estas pruebas se presentan al comienzo
cuando conoce a Dios. Así que usted puede recordar las pruebas que enfrentó cuando estaba conociendo al Señor. Y el Señor le fortaleció. El Señor le concedió que creciera usted en la fe, que tuviese experiencias con la palabra de Dios, creyendo su verdad y fortaleciéndose en fe, aprendiendo de enseñanzas de la verdad de Dios de manera progresiva. Y luego vinieron desafíos más fuertes, desafíos más difíciles, desafíos que contribuyeron a su madurez espiritual. La palabra de Dios nos muestra con claridad este principio. Abraham pasó por diversas pruebas, multitud de pruebas a lo largo de su vida. Pero la prueba más grande que enfrentó Abraham de ofrecer a su hijo Isaac, ¿en qué momento llegó? Pues llegó al final, cuando su fe ya había sido formada, cuando su fe ya había sido fortalecida, porque llevó muchos años caminando de la mano de Dios. De la misma manera, Israel debería y debía enfrentar guerras, y las enfrentó cuando iba a entrar a la tierra de Canaán. Pero en este preciso momento que nos habla el texto, Dios conocía la debilidad de Israel. Llevaba siglos de esclavitud, siglos de dolor, siglos donde las cadenas eran pesadas. Y Dios los condujo inmediatamente por el desierto, no por un escenario de batalla. Los guió al desierto para prepararlos, para afirmar allí su confianza en Él. Dios los condujo de manera intencional. Él ordenó por qué camino debían andar, por qué camino Israel iba a ir hacia Canaán. No era por cualquier ruta, ni por la más lógica. Era por la ruta que Dios escogiera para su pueblo. Dios elegía el trayecto, la forma, el propósito. Él escogía todas las cosas, y todas las cosas estaban bien definidas de Dios para su pueblo. No fue algo accidental, no fue algo improvisado. Fue una dirección sabia y pastoral de Dios para con su pueblo. Para ello habían varios objetivos: la formación del pueblo, la liberación del pueblo, guiarlos por un camino donde Dios iba a revelar completamente su poder, donde Dios se iba a mostrar fiel para con su pueblo, para que estas cosas que iban a vivir allí en el desierto quedaran grabadas en la memoria del pueblo de Israel. Y eso iba a fortalecer la confianza en Dios. Uno de los propósitos para que esa fuese la ruta, la del desierto, era para manifestar públicamente su poder cuando abrió el Mar Rojo. Allí Dios intervino de manera sobrenatural para salvar al pueblo de Dios de la persecución egipcia. Allí Dios iba a mostrar su poder libertador y todo el pueblo lo iba a ver. Y en el mismo evento, Faraón iba a ser destruido. Su ejército iba a ser destruido, iba a ser eliminado completamente la amenaza de Egipto, confirmando que el pueblo de Dios iba a ser libre completamente. Otro propósito que podemos ver a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué razón el camino fue el desierto? Era para que el pueblo de Dios recibiera la ley de Dios. En un lugar apartado, lejos del bullicio, lejos de Egipto, un lugar donde iba a recibir la ley moral de Dios, donde también iban a recibir una ley civil, una ley ceremonial, religiosa, comunitaria, para que el pueblo de Dios fuese formado, donde el pueblo del pacto fuese estructurado y pudiese entrar a la tierra de Canaán. El propósito también era espiritual.
que escogiera el camino del desierto, un camino más difícil. Y ese propósito era humillar, era probar el corazón, era formar al pueblo a través de dificultades, a través de necesidades, a través del dolor. Israel debía aprender a depender completamente de Dios, a confiar en su provisión diaria. Y eso ocurrió allí en el camino largo, en el desierto. Ese desierto se convirtió en lo que llamamos la escuela espiritual del pueblo. Dios enseñó allí a su pueblo a escucharlo, a escuchar al maestro. ¿Qué quería enseñarles? Enseñarles que Él era suficiente para sostenerlos en medio de un desierto, que en medio de cualquier circunstancia difícil, Él era suficiente para sostener al pueblo. Y el pueblo, ¿qué debía hacer? Entender que su Dios es un Dios sabio y poderoso y perfecto. Este pasaje de Éxodo muestra que Dios no condujo a Israel por un camino simple y sencillo, sino algo que Él consideraba más adecuado para su formación espiritual. Y esto nos da grandes enseñanzas para la iglesia. Dios guía a su iglesia como Dios guió a Israel. Hoy su iglesia también ve la mano de Dios, como Dios guía soberanamente la iglesia hacia la Canaán celestial. El cristiano no está abandonado. El creyente no está abandonado. Y mucho menos abandonado a su propio juicio para determinar qué camino escoger. No, Dios ordena los pasos de su pueblo. Dios gobierna el peregrinaje que tendrá que seguir su pueblo elegido. El salmista dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Dios es el que adapta las pruebas y Él las adapta de acuerdo a la madurez de sus hijos. Cuando Israel salió de Egipto, Israel no estaba preparado. No estaba preparado para esta guerra. Por eso Dios evitó llevarlos por esa tierra. Dios trata con los creyentes de manera compasiva y misericordiosa. El Señor no somete a sus hijos a pruebas más duras de las que no pueda soportar. Cuando caminamos nuestros primeros pasos en el caminar con Él, fuimos fortalecidos gradualmente. El pueblo es fortalecido por su palabra y por su espíritu. Asimismo fue Israel guiado, como veremos más adelante, por una nube, por el fuego. Pero hoy usted y yo como iglesia somos guiados por el Espíritu Santo, por las verdades reveladas en la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor prometió dirección espiritual para su pueblo. Dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La vida cristiana no depende de la intuición nuestra, como los hombres somos débiles. Dependemos de lo que Dios ha provisto, de su dirección, de su verdad. La guía de Dios para cada creyente no es incierta, está clara y ha sido revelada en su palabra para su pueblo.
cada circunstancia que vive el creyente, que vive cada uno de los hijos de Dios. No son circunstancias que solamente vive usted. Son circunstancias que muchos otros creyentes también las han vivido. Pero se han aferrado a la verdad y a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Dios llevó paso a paso a Israel en el desierto hacia la tierra prometida, también hoy su iglesia es guiada con sabiduría, con paciencia, formando fe en sus hijos, llevándolos allí paso a paso, conduciéndolos lentamente hacia esta herencia eterna que nos ha sido prometida. Hemos visto en este primer punto que la guía soberana de Dios estaba presente con su pueblo, que Dios había dirigido el paso de Israel conduciéndolos por el camino que en su santa sabiduría había determinado. El Señor no dejó a su pueblo a su criterio, sino que ordenó una ruta conforme a su propósito eterno. Ahora pasaremos a meditar otro aspecto importante del carácter de Dios, su fidelidad para cumplir las promesas en las que los santos del pasado habían confiado. Veremos a José, el traslado de los huesos de José, y eso muestra algo muy importante, que Dios no olvida lo que ha prometido, sino que después de muchos años cumple fielmente aquello a lo que sus siervos habían creído por fe. Vamos al segundo punto. Dios guía considerando las promesas del pasado. Pongan sus ojos en Éxodo 13, versículo 19. Dios guía considerando las promesas del pasado. Dice así la palabra de Dios. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Recordemos en el Nuevo Testamento un hombre que se llamaba Simeón. Eso está en el Evangelio de Lucas. La palabra de Dios nos dice que era un hombre justo, un hombre que esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios respecto del Mesías. Y la palabra de Dios nos muestra en Lucas que el Espíritu Santo le había revelado a este Simeón que él no iba a morir hasta que viera a Cristo, hasta que viera al Señor. Y Dios le cumplió esa promesa. Dice el texto bíblico que cuando Simeón vio al niño en el templo, él se alegró y dijo lo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí nos muestra la palabra de Dios que Dios honra la fe de aquellos que esperan confiadamente en su promesa. El hecho de que el pueblo de Dios coja los huesos de José para salir de Egipto no era un acto de veneración de las reliquias del pueblo de Israel. Tampoco era una forma de culto a los antepasados del pueblo de Israel, no. Era una expresión más profunda de fe. Era fe en las promesas que Dios había dado a su pueblo. José era un hombre que había creído fielmente que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, que Israel saldría de allí, que la herencia, los herederos, la descendencia
los de la promesa. El pueblo de Israel heredaría la tierra que había sido prometida. Por esta razón pidió que cuando llegara ese día, llegara, sus huesos fueran llevados allí a Canaán. Así aún José, ya muriendo, manifestó su voluntad y sabía que Dios iba a cumplir lo que él había prometido. Él estaba seguro que Dios era fiel y lo iba a hacer. Y eso pasó muchísimos años después. Después de que Egipto vivió muchísimos años de esclavitud, pero el mandato de José en el corazón del pueblo seguía firme. El pueblo recordaba muchas veces las palabras de José. Y hemos visto que el texto de Éxodo nos menciona muchas veces los hogares. En los hogares, como cuando en su hogar usted habla con sus hijos. En su hogar usted conversa distintas cosas con sus hijos. Pues así pasaba con el pueblo de Israel, aún siendo esclavos. El pueblo de Israel, después de que trabajaban y llegaban a sus casas, se reunía todo su hogar, toda la familia, y muy seguramente los hijos preguntando: papá, ¿siempre hemos sido esclavos? Porque los hijos que más veían sino esclavitud. Pues el papá podía decir, un papá de aquellos que son remanente, podría decirle a su hijo: hijo, no, había un hombre, se llamaba José, y él, por la mano de Dios, salvó al pueblo de la hambruna. Pero este mismo José hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios los visitara y los sacara de Egipto, llevara sus huesos a la tierra prometida. Pues el padre en la mesa, cuando explicaba a su hijo esas cosas que había dicho José, pues iba a generar esperanza en el corazón de ese hogar. Ese papá podía decir: José creyó firmemente que Dios cumpliría la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Claro, su mamá también podía manifestar unas cuantas palabras, llenando a ese hogar de una esperanza de que Dios libertaría un día a este pueblo esclavo. Claro, esta ilustración que estamos dando es una ilustración que nos recuerda constantemente las promesas de Dios. Y así como era una fuente de esperanza para estos hogares, también lo es hoy para nosotros. Su palabra eterna que se va a cumplir. Cuando estos hogares se hablaba en estas mesas, las palabras de José, muy seguramente la convicción en sus corazones era renovada de que serían libres, de que Dios cumpliría su palabra y su promesa. Por eso es que las palabras de José retumbaban en estos hogares. Estaba muy en la mente del pueblo de Dios las palabras que José había anunciado. Y cuando llegó aquel momento, Moisés tomó los huesos de José consigo, se los llevó, demostrando con este acto que también él confiaba plenamente en el cumplimiento de la promesa divina. Llevar los huesos de José significaba que el viaje no terminaba en el desierto, sino que el pueblo llegaría a la tierra que Dios había prometido darles.
La palabra de Dios dice en Josué 24:32, enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Así que lo que José había dicho y había esperado con fe se cumplió. Se cumplió. La palabra de Dios nos muestra el ejemplo de este creyente. Y Hebreos 11:22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vemos que la palabra de Dios, o vemos en la palabra de Dios cómo Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y si vemos un poco más profundo el texto, notaremos que José es un tipo de Cristo. Muchos personajes son tipo de Cristo, pero José nos muestra con claridad a Cristo. Es uno de los ejemplos más claros de esta tipología. Los paralelos son clarísimos. José fue rechazado por sus hermanos. Cristo fue rechazado por su propio pueblo. José fue vendido por plata, la misma manera que Cristo fue entregado por dinero. José sufrió injustamente siendo inocente. ¿Acaso no fue lo mismo con nuestro Señor Jesucristo? Sufriendo, padeciendo, pero Él sin pecado. José fue exaltado a su posición, a una posición de autoridad, así como Cristo fue exaltado después de la cruz. José salvó mucha gente. Cristo salvó a su pueblo de la muerte espiritual. Aquí vemos cómo José anticipa la obra redentora de Cristo. Israel llevaba los huesos de aquel muerto. Israel llevaba los huesos de José durante su peregrinación. Ellos iban andando y en medio de ese pueblo habían unos huesos que mostraban la muerte. Alguien había muerto allí. Y dice el apóstol Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así como Israel llevaba los restos de José en su viaje, así como cuando ellos caminaban y los restos de esos huesos iban allí acompañándolos, los creyentes vivimos recordando la muerte de Cristo. El creyente, el pueblo de Dios, siempre recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a vivir bajo el poder de la cruz, recordando constantemente que Él murió por su pueblo, que por Cristo tenemos vida nueva y esa vida nueva procede de su muerte. La naturaleza humana tiende a buscar comodidad, placer, a estar satisfechos. Pero cuando el creyente aplica la obra de Cristo en su vida y somete su cuerpo a la voluntad de Dios, la vida de Cristo empieza a manifestarse. Y ya el creyente empieza a hallar tal gozo en Cristo que ni la comodidad ni los placeres que vivía antes se comparan a esta gran riqueza. El traslado de los huesos simboliza la memoria constante de la esperanza de las promesas divinas.
Israel caminó por el desierto llevando estos huesos de José. Hoy nosotros recordamos la muerte de Cristo. Hoy recordaremos en el culto de bautismo que Cristo murió, que Cristo resucitó. Y hoy también llevaremos a nuestro corazón y a nuestra mente la obra de Cristo. Hoy tendremos culto de bautismo. Y vamos a poder refrescar nuestras memorias de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Mis hermanos, hemos visto cómo un pueblo venía sufriendo, cómo un pueblo venía golpeado de la esclavitud. Pero también hemos visto cómo José representaba esos hombres de fe. Y cuando usted, querido hermano, querida hermana, toma una biografía de un creyente o escucha un testimonio de un creyente que ha sido fiel a Dios, especialmente aquellos hombres y mujeres que han pasado por distintas pruebas, sufrimientos, dificultades, tal vez iguales a las suyas, idénticas, calcadas, o tal vez un poco más complejas. Pero cuando usted lee o escucha de esos testimonios, su fe es fortalecida, su fe es animada. Porque usted sabe que si Dios sostuvo a aquel, o si Dios sostuvo a aquella en esas dificultades, Dios también lo puede sostener a usted. Le recuerda que es el mismo Dios que sigue obrando hoy. Estas historias se convierten en estímulos de la gracia de Dios, Dios fortaleciendo a su pueblo, Dios ayudando a su pueblo. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, tenemos muchos testimonios de muchos creyentes que nos animan a seguir adelante con confianza, avanzando en el camino de la fe, aunque pasemos por distintas pruebas que nos hagan sufrir. Hemos visto cómo Moisés llevó los huesos de José. Hemos recordado la fe de los santos del pasado como José, la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Hemos visto este viaje, un viaje al desierto nada fácil. Un viaje que lleva esperanza, que está siendo transmitida a las generaciones de ese pueblo. A partir de este punto, veremos cómo Dios no solamente cumplió su promesa de sacar a Israel de Egipto, sino que ahora vamos a ver cómo comienza a guiarlos de manera activa. Cómo Dios empieza a guiar a su pueblo de manera presente. Él va a estar allí, su presencia en medio. Veremos esa columna de nube y de fuego que dirigía cada paso en su jornada. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Dios guía continuamente a su pueblo. Dios guía continuamente a su pueblo. Miremos Éxodo 13, versículos 20 al 22. Este texto se enfoca en la presencia y en la guía constante de Dios con su pueblo. Su pueblo no camina solo y no puede caminar solo. Estos versículos nos describen el hecho histórico de cómo es Dios andando con su pueblo. Y tiene un profundo significado espiritual. Dice la palabra de Dios, leo el versículo 21 y 22.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, la columna de nube y de fuego era la señal visible que tenía el pueblo, que la presencia de Dios estaba con ellos, que durante la peregrinación en el desierto ellos no iban a estar solos. Después de que el pueblo había sido liberado de Egipto, Dios no los iba a abandonar. Dios no iba a dejar que su pueblo andara solo. No, Él iba a caminar junto con su pueblo. Dios se iba a manifestar y iba a estar su presencia en medio de su pueblo. La columna era una evidencia constante de que el Señor iba a estar allí. No iba a haber una etapa en el camino donde Él no estuviese presente. Israel podía mirar hacia adelante y recordar que no depende de su sabiduría. La nación de Israel podía avanzar porque sabía que no era su inteligencia la que los estaba llevando. Es Dios mismo, es su fuerza, es su sabiduría, es su libertador, su redentor el que los iba a guiar. Eso es lo que su pueblo debía tener en mente. Debía saber que la presencia divina estaba cumpliendo una función muy importante en el pueblo. Esa señal que mostraba que Dios estaba guiando a Israel en su viaje, era muy alentadora. Su nube se movía, el pueblo se movía. La nube paraba en un lugar, el pueblo permanecía en un lugar. Cada vez que había movimiento, el pueblo debía moverse de acuerdo a cómo Dios dirigiera. Eso que nos recuerda que nos movemos en la dirección que Él dice que debemos movernos. El desierto, o pregunto yo, ¿acaso el desierto es un lugar marcado de senderos? ¿Usted ve un desierto marcado de caminos, de rutas? Jamás. El desierto no tiene rutas. El desierto, cuando el pueblo de Israel salió, era necesario que la presencia de Dios los acompañara, porque Él iba a marcar el camino por el cual el pueblo de Dios iba a avanzar. Dios iba a indicar por dónde debían caminar, hacia dónde debían dirigirse. El pueblo tenía que aprender a depender completamente de la voluntad de Dios. Cada paso de su viaje era confiando en que Dios sabía por dónde debíamos nosotros caminar. Esta enseñanza nos revela algo muy importante. Así como Dios dirigía cada etapa del viaje de Israel, también dirige nuestros pasos hoy. Dijo el salmista: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. La vida del creyente no está gobernada al azar ni a la aventura. No son las decisiones humanas. Es la providencia de Dios con cada creyente. Dios guía a cada creyente. Dios guía a su pueblo con fidelidad, mientras va caminando allí a su herencia prometida. Tal vez algunos recordamos misioneros como William Carey, un pastor y misionero inglés. Él sintió de parte de Dios llevar el evangelio a la India. Eso fue en el siglo XVIII. Y durante muchos años, cuenta la biografía de William Carey,
que él pasó por infinidad de dificultades, pobreza, enfermedades, hasta sus familiares, muchos de ellos murieron. Sin embargo, William Carey perseveró confiando en la guía de Dios. Y después de muchos años, a través de todo el trabajo que él hacía por la iglesia, él tradujo la Biblia en muchos idiomas, en varios idiomas de la India. Y allí se establecieron muchas iglesias. Su vida demostró cómo Dios guía a sus siervos, incluso cuando el camino es difícil. En el relato del Éxodo, nosotros vemos la mano de Dios, Dios guiando a su pueblo. Y vemos figuras que anticipan la Trinidad. Cuando vemos que el Señor libera a Israel de la esclavitud, refleja la obra del Padre, que en su amor soberano planificó y ejecutó esta salida. Vemos el Cordero Pascual, este Cordero que moría y su sangre era derramada, una sangre que protegió, que guardó a cada israelita de un juicio seguro, pues prefigura la obra de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en este tercer punto estamos viendo la columna de nube y de fuego que guiaba al pueblo por este desierto. Y simboliza la obra del Espíritu Santo, quien dirige, quien acompaña al pueblo de Dios durante toda esta peregrinación. La columna indicaba el camino a Israel. Los creyentes en su caminar espiritual avanzamos por la sabiduría de su palabra. Los cristianos no estamos llamados a depender de nuestra propia sabiduría, sino estamos llamados a vivir guiados por el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La columna en medio del desierto, su Espíritu en medio de la iglesia, guiando a cada creyente, protegiéndonos, guardándonos, guiándonos. El Señor guiando a su iglesia en medio de un ambiente árido, hostil. Pero Dios no abandona a su pueblo. Dios provee con su misericordia a su pueblo. Aquí nos recuerda el Señor cómo está presente con su pueblo, indicando que Él avanza con su iglesia. Él avanza con su pueblo hacia su plan eterno. El pueblo de Israel en las noches, cuando veía el fuego iluminado, y si el fuego les conducía a caminar en la noche, el pueblo debía hacerlo. Aún en la noche, cuando todo está difícil, es oscuro, parece inseguro. Pero si el Señor está con su pueblo, aún en los momentos oscuros avanzaremos, porque Él está con su pueblo. Este fuego mostraba que Dios estaba dando la provisión necesaria para su pueblo. Dios estaba protegiendo en el día. Un pueblo que estaba acostumbrado a que el sol quemara sus espaldas. Un pueblo acostumbrado a la esclavitud profunda. Y un Dios compasivo que llenó una nube para que su pueblo andara de día, porque ya no era un pueblo esclavo. Una luz en la noche
que los iluminaba. ¿Acaso no dijo el Señor: yo soy la luz del mundo? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como Israel fue guiado por columna en el desierto, los creyentes hoy somos guiados bajo su luz y la dirección de Cristo. Él nos mostró el camino al Padre. La columna de nube nunca se apartó del pueblo de Israel. El Señor prometió su Espíritu y su Espíritu nunca se apartará de su pueblo elegido, de su iglesia. Dijo el Señor: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero esta realidad del texto que estamos viendo nos va a llevar a unas palabras muy solemnes. Así como Israel debía seguir la columna de nube y de fuego para no perderse en el desierto, cada ser humano necesita un guía para su vida. Si una persona no sigue a Cristo, inevitablemente seguirá otro guía, su propio corazón malvado. La Escritura advierte que el corazón humano está profundamente corrompido por el pecado. No es un gran consejero. Dice el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando el hombre vive sin el guía, va a vivir bajo sus propios deseos, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios caminos, y se va a terminar alejando cada vez más de Dios. La palabra de Dios nos advierte hoy aquí en Éxodo que debemos seguir al único que nos puede llevar al Padre, el único que marca el camino seguro. Recuerde como dice el proverbio: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amigo, revise su camino, revise sus pasos. Muchas personas viven convencidas que están siguiendo el camino correcto. Tal vez piensa que su conciencia le está diciendo que es el camino correcto, o sus sentimientos, o el mundo, o sus mejores amigos. Hoy el Señor está llamando por su palabra que revise su corazón, que su corazón no se esté dirigiendo a camino de muerte. La Escritura enseña que fuera de Cristo no hay verdadera dirección, no hay esperanza. Sin la guía de Dios, si Cristo no es el centro de su vida, usted está en tinieblas espirituales, avanza, pero de camino a otro destino, a un camino distinto. Usted está avanzando a la dirección contraria a la que está avanzando la nube de fuego. El fuego y la nube. Por eso el llamado del Evangelio es urgente. Arrepiéntase. Amigo, amiga, arrepiéntase. Dios no deja a su pueblo perdido en los pensamientos de un corazón malvado. Dios dirige a su pueblo con su palabra y con su espíritu. Arrepiéntase y ruegue al Señor que Dios sea el que dirija sus pasos y su pensamiento. Dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Arrepiéntase.
Reconozca que su camino lo llevará lejos de Dios. La única manera que usted encuentre el camino a la Canaán celestial es Cristo. Venga a Él con fe. Él es el camino. Él es el camino. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confía plenamente en Cristo, Dios comienza a guiar su vida y a conducirla a la gloria eterna. Cristo guía hoy a todos los que creen en Él. Por eso la invitación es a que se arrepienta y crea en Cristo, a que halle el camino que conduce a Dios. Y quiero finalizar con unas palabras del pastor Spurgeon. Si fueres muy probado, regocíjate en ello, porque mostrarás mejor la todopoderosa gracia de Dios. No pienses ni un momento que Él te puede faltar. Desecha tal pensamiento. El Dios que ha sido suficiente hasta ahora, lo será hasta el fin. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque a través de ella nos llamas a poner los ojos en Cristo, el único camino seguro, el camino al Padre. Te pedimos, Señor, que tu pueblo pueda abrazar cada una de tus palabras, porque tus palabras son verdad y vida. Que hoy tu pueblo sea fortalecido, Señor, por tu palabra, animado a perseverar en fe, a andar en fe, a vivir por fe. Quieras tú fortalecer esta mañana a tu pueblo. También oramos por aquellos que aún no han creído, para que tu palabra impacte su alma y sus corazones sean rescatados de una vida de oscuridad, de tristeza, de dolor, de amargura, y sean trasladados a una vida de gozo, de paz, de luz, de dirección de tu Espíritu. Te damos a ti la gloria, Padre, y hemos pedido todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria.